Pero a esta hora de la tarde y dado la relevancia que tiene no solamente el cariz político, sino que lo que significa una denuncia de abuso sexual en contra de una persona poderosa, es que vamos a tomar contacto a esta hora con la abogada Imay Ortiz, quien fuera además directora de la Unidad Especializada en Derechos Humanos, Género y Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional. Abogada, gracias por este contacto. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Gracias a ustedes. Buenas tardes, Matilde. Abogada, la frase, las instituciones funcionan, en relación a lo que hemos visto el día de hoy, ¿es una frase vacía o una frase que adquiere sentido o es una frase más nomás? Yo creo que es una frase que adquiere bastante sentido. Lo que ha sucedido, por lo menos de lo que podemos tener conocimiento, es que ha funcionado y ha funcionado bastante bien, considerando que además hubo una denuncia tardía, que hay una serie de complejidades, que no solo estamos en presencia de un delito sexual, sino que además pudiesen haber algunos ilícitos conexos, digamos, o posteriores al hecho, al núcleo, digamos, de la investigación, pero que también son muy graves. Y lo que ha sucedido es lo que el orden secuencial, digamos, o sea, la Fiscalía investiga, construye un caso, pide una orden de detención porque estima que necesita asegurar la comparecencia del imputado a la audiencia de formalización, y esta se va a realizar mañana, y en el transcurso, como cualquier persona que tiene una orden de detención, es detenida, pasa el tiempo entre que es detenida y pasa al tribunal en el cuartel de la policía que cumplió con esta orden de detención. Abogada, ha habido muchas críticas respecto de por qué Manuel Monsalve no había sido detenido. De hecho, hay críticas directas que acusan a la Fiscalía de haber actuado con lentitud. De acuerdo a los tiempos de la Fiscalía, usted como abogada, además sin la pasión que desatan la política o la cercanía con el caso, ¿de qué tiempo estamos hablando? ¿Es un tiempo prudente? ¿Es un tiempo que efectivamente demoró, se aceleró? En términos generales, ¿qué podemos decir de este mes que transcurre entre la denuncia y la detención del imputado, el que va a ser imputado Monsalve? Bueno, la verdad es que habiendo sido fiscal 18 años, 22 años en total en la Fiscalía, y ahora siendo abogada querellante en algunas causas, me parece que el tiempo ha sido más que prudente. Yo diría que ha sido más bien rápido. Considerando que no estamos en una situación de flagrancia donde las pruebas están, no se han degradado, están en el mismo lugar, y por lo tanto a mí me parece un tiempo bastante razonable. En otros casos en que no son personas de tanta connotación y las víctimas de delitos sexuales hacen una denuncia u otra situación de violencia, de maltrato habitual, o otra situación de violencia respecto de las mujeres, o incluso otro tipo de delito, es mucho más lento. O sea, puede pasar un año o tal vez más, digamos, hasta que haya una audiencia de formalización. Por lo tanto, a mí me parece que ha sido más bien rápido, lo que es coherente también, porque no hay que obviar la connotación pública de un caso. Sí. Y además porque se trata de un subsecretario, además un subsecretario que tenía a cargo de la seguridad del país, y por lo tanto creo que hay que darle respuesta a una ciudadanía que quiere también celeridad en un caso en que se investiga por haber cometido un delito a una persona que estaba a cargo de que no se cometieran delitos. Abogada, en esa línea, hoy día la defensa de Manuel Monsalve plantea que la Fiscalía cedió a las presiones mediáticas y que por eso dicta esta orden, o sea, pide la orden de detención y es arrestado Manuel Monsalve, porque dicen Manuel Monsalve estaba dispuesto a concurrir y a ser formalizado, no era necesaria la orden de detención. ¿Por qué usted cree que sí era necesario, o efectivamente la presión hacía necesario que se diera esta señal? A mí me parece que en general la Fiscalía, en especial esa Fiscalía, la Centro Norte, no responde mucho como a las presiones ni a las señales, digamos, que lo hemos podido ver en otros casos que además a mí me tocó asesorar cuando estaba a cargo sobre todo la parte de derechos humanos, digamos, de la unidad especializada. Ahora, las defensas siempre van a tener una
es una defensa jurídica, pero también es una defensa comunicacional. En general, las personas que son detenidas dicen que estaban dispuestas a concurrir voluntariamente, pero el fundamento de la orden de detención, y que además no es una cosa que es de la Fiscalía, sino que además es decretada por un juez de garantía, y que por lo tanto tiene que haber evaluado la pertinencia y la suficiencia de las argumentaciones que presentó la Fiscalía para solicitar una orden de detención, que tiene como finalidad asegurar la comparecencia de la persona que está imputado a la audiencia de formalización o alguna otra audiencia. Y hemos tenido casos bien complejos también en Chile de personas que, por ejemplo, en delitos graves han estado en libertad y después han sido condenadas y porque no se les ha pedido oportunamente la prisión, o se han salido del país o se han fugado. Entonces creo que además en un caso de tanta connotación no era posible más que la Fiscalía ni un tribunal se arriesgara a que eso sucediera. Anoche, abogada, el padre de la denunciante da una entrevista en Chilevisión y hoy se toma detenido a Manuel Monsalve. La diputada Olivera decía, aparentemente la Fiscalía pidió esta orden de detención respondiendo a esta entrevista. ¿Es posible pensar eso cuando la orden de detención fue una orden oral de la jueza? No, o sea, siempre es posible lucubrar una serie de cosas distintas, pero la verdad es que no tendría por qué, no podría contestarle eso, digamos, porque es una hipótesis, es una elucubración y yo no podría afirmar algo respecto de lo cual no tengo ninguna evidencia ni ningún antecedente. Ahora, lo que sí vimos en la entrevista fue dos cosas. Uno, aparentemente, si el padre de la víctima y de la denunciante decide dar una entrevista como esta, a rostro descubierto, con toda la publicidad que significa, es porque es mayor el temor a que este caso, digamos, no siga el curso que se esperaba que siguiera como debe seguirse, sino que él además hace presente durante la entrevista que él teme porque Manuel Monsalve dice es un hombre poderoso que mantiene una red de contactos estrechos tanto en el Ministerio del Interior, en la Subsecretaría del Interior, con la Fiscalía y con las policías. Esos contactos de Manuel Monsalve ¿hacían entonces más necesario esta orden de detención? Por ejemplo, eso podría haber sido alguna de las razones que podría haber estimado la Fiscalía como para pedir una orden de detención y no simplemente pedirle al tribunal que fijara una audiencia y que él concurriera. O sea, son los temores que siente la familia y que son razonables. Estas son situaciones, estos delitos son muy dolorosos porque además afectan a la víctima y afectan a todo el entorno de la víctima. Y además en las circunstancias que se da, quién es el imputado, entonces son temores razonables, ¿no? Que los podría tener cualquier persona, no es una exageración. Y por lo tanto creo que la Fiscalía tiene los recursos y tiene los medios como para poder dar la máxima tranquilidad y la máxima protección a esta víctima y a su familia para que no agreguen el dolor que ya significa el delito mismo, esta sensación de temor de que les pueda suceder algo o que este caso quede en la impunidad. La entrevista también tiene otro elemento. Bueno, ayer, luego que se emite esa entrevista, la abogada querellante en el caso, la abogada de la denunciante, dice que esa entrevista se dio sin su consentimiento, sin ni siquiera su conocimiento. Y lo que es que además expone mucho a la denunciante. Ahí, ¿usted como abogada hubiera aconsejado una entrevista de este tipo? Sí, lo que pasa es que eso como significaría hacer como un juicio respecto de la decisión que tomó el papá. Uno pensaría que en general en estos casos tan complejos, donde además en realidad, claro, la familia y el entorno se ve afectado, pero la principal afectada es la víctima, la que sufrió directamente el delito, ¿no? Y ella es como, de alguna manera podríamos decirlo, la dueña de su conflicto.
Y creo que acá es muy importante también respetar como la autonomía de las víctimas en ese sentido, o sea, no hacer nada que la pudiese vulnerar. Ya ha sido suficientemente vulnerada como para que estoy hablando hipotéticamente, no sé lo que pasó en ese caso en particular, pero yo tendería a pensar que el derecho de cualquier víctima, además una mujer adulta, autónoma, capaz de tomar sus decisiones, uno pensaría que su entorno no haría nada sin tenerlo muy conversado, y todo lo que pudiesen hacer lo hacen de común acuerdo, porque la dueña del conflicto es ella. Claro. Entonces es complejo que otra persona se atribuya ese derecho, ¿no? Claro, porque dentro del enfoque de género, en una causa como esta, la protección de la persona para que no sea identificada es una de las cosas fundamentales. No, claro, por supuesto, es muy importante. Por lo tanto, si además él aparece en una entrevista, aunque yo no sé exactamente si él dio o no su nombre, pero muestra su cara, lo conocen en el vecindario, sus amigos, sus compañeros de colegio, si fue no sé, de distintos lugares, no solo el vecindario donde lo ven, mucha gente se va a enterar y por lo tanto se va a llegar a la identidad de la víctima. Entonces yo supondría que esto es conversado con la víctima. Si no es así, es una vulneración más, es pensar que ella no es autónoma y que por lo tanto está como interdicta, ¿no? Entonces alguien tiene que tomar las decisiones por ella, y creo que sería ya no una victimización secundaria, porque no es la institucionalidad quien la vuelve a hacer pasar por una situación compleja, sino que es derechamente una revictimización porque vuelve a sufrir una situación de vulnerabilidad. Ahora, yo no me estoy refiriendo al caso en concreto porque no tengo mayor información, sino que en el caso de una mujer adulta que es víctima de un delito de esta naturaleza, que además ha sido definido como un delito de género, no es violencia de género sexual, y que por lo tanto, al ser una violencia de género, lo que hay detrás son diferenciales de poder estructurales entre los hombres y las mujeres, donde la opinión de las mujeres a veces no vale mucho, ¿no? Entonces, si en un caso como este después viene el padre de esta víctima y decide por sí y ante sí transgredir el derecho a la reserva de identidad y hablar del caso que no le pertenece porque es el caso de su hija, es una nueva vulneración. Ya, y es una demostración de que aún con las mejores intenciones se puede vulnerar este derecho y se puede revictimizar a una persona. Por supuesto, y aquí también podríamos tener algún tipo podríamos hacer una interpretación de género al respecto. O sea, no es casual que sea el padre, ¿no? Entonces siempre en las sociedades patriarcales siempre lo que se caracteriza es porque hay un hombre que toma las decisiones, ¿no? En una familia o es el marido, o es el padre, o es el jefe. Entonces constantemente está las mujeres vulneradas por un ente masculino a quien tradicionalmente la sociedad le ha dado mucho poder, ¿no? En la familia es el padre, ¿no? El jefe de hogar quien decide. En una familia como tradicional y donde aún las familias hoy día son muy distintas y hay otras muy distintas y se establecen relaciones de igualdad, etcétera. Pero nos demuestra que puede que aún pervivan muchas relaciones de patriarcal, porque acá lo que, si en un caso hipotético así, hay claramente es un acto muy violento pasar por la voluntad y la decisión autónoma de una mujer adulta que es dueña de su conflicto. Sin duda. Ahora, el día de mañana se va a realizar esta formalización de Manuel Monsalve a las 9 de la mañana en el Centro de Justicia, que por las características que tiene el delito porque se le está acusando, no es una audiencia que sea pública, que tengan acceso a los medios, probablemente se va a pedir permiso y si se otorga el permiso podrán entrar medios de comunicación, pero sin posibilidad de registrar. Y eso sin duda hace que la carpeta investigativa que ya se entregó hoy día a todas las partes y que ya vemos que hay una parte que se filtró porque estamos viendo en medios de comunicación, por ejemplo, lo que ocurrió con esta denuncia que la misma denunciante dice
valga la redundancia, de que fue amenazada, que sintió una amenaza, incluso temía por su vida. Se está dando cuenta en la tercera que efectivamente una periodista que trabajaba con ella, si bien en un primer momento la insta a denunciar y a pedirle ayuda, al segundo día la visita nuevamente y le dice que probablemente no saque nada con hacer esta denuncia y que es más, que corre muchos riesgos, que ella la podrían atropellar incluso a ella o a su padre, que lo mejor es que salga del país. Vamos a conocer muchos detalles de ese tipo. ¿Qué se debiera esperar y qué, como medios de comunicación también, cuál es el llamado? Bueno, hay ciertas obligaciones de resguardo, reserva, que son aplicables de acuerdo a la ley integral de ahora de la mitad del año, para la ley integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres. Establece también ciertas obligaciones para los medios de comunicación y cualquier información que pudiese revelar algún antecedente que aumente el peligro que eventualmente pudiese correr la víctima o que permita su identificación, eso está prohibido, pero también cualquier información tendiente a juzgarla, estigmatizarla, cuestionarla, etcétera, es también una forma prohibida de comunicar y dar cuenta de la información. Claro, pero en este caso también uno puede decir, también está dando cuenta la información de cuál es el tipo de amenaza que ella recibió y entender mejor la reacción de ella y a lo que se está exponiendo, a lo que sentía que se estaba exponiendo, cómo calibrar ese, bueno, es un difícil equilibrio, ¿no? Sí, es que yo no me refería específicamente como a esa filtración da cuenta de una amenaza y por lo tanto esa persona tiene que entregar toda la información que tiene. Claro. O sea, no, si dice algo y le dice a la víctima que corre peligro su vida, que incluso puede ser atropellada, bueno, tiene que, lo que se llama, dar razón de sus dichos. Tiene que decir, digamos, porque es una amenaza muy seria y por lo tanto tiene que entregar todos los antecedentes que tenga para efectivamente poder investigar eso y dar la protección necesaria, porque efectivamente es una denuncia muy grave, es muy, muy grave. Si efectivamente existió y si ella tiene sus antecedentes y no fue algo que ella pensaba que pudiese pasar, ella tiene el deber, además es una funcionaria pública, claro, y por lo tanto tiene mayores deberes, ¿no? Tiene obligación de denuncia. Y aquí sería algo muy, muy grave, porque se le estaría además a través de otra persona, ¿no? que le causara un daño a la familia de la víctima. Entonces esa persona tiene que entregar los antecedentes si es que efectivamente lo tiene. Claro, o también, como usted dice, pudo haberlo pensado, elucubrado, bueno, no claro, sabemos. Y entonces tiene que decirlo. Exactamente. Claro. El día de mañana va a ser esta formalización. En cuanto a los plazos de una investigación de este tipo, en que no ocurre a los días, sino que ocurre ya después de un par de semanas, ¿cuánto tiempo puede durar esa investigación y qué necesidad ve usted, por ejemplo, en que se pida la prisión preventiva como medida cautelar? Bueno, la ley en realidad establece cuáles son los criterios para que se decrete una prisión preventiva, que efectivamente es la cautelar más gravosa, ¿no? Y establece que tienen que haber antecedentes de la existencia del delito, que tienen que haber antecedentes que permitan presumir fundadamente la participación del imputado como autor, cómplice o encubridor, y además ser un peligro o para el desarrollo de la investigación o un peligro para la sociedad, y no lo deja a lo que el juez crea, sino que entrega ciertos criterios objetivos para determinar cuándo es un peligro para la sociedad. Por ejemplo, la gravedad del delito, la cantidad de delito, la pena asignada, etcétera. Y aquí hay muchos elementos que hacen pensar de que la necesidad de cautela, al menos en los criterios que define la ley, sí es necesaria. Sí. Ahora, respecto de los tiempos, sí, es complejo, porque mañana vamos a saber finalmente qué es lo que se está investigando, qué delito, qué antecedente hay hasta este minuto, y por lo tanto hacer como una prognosis, que se dice, de cuánto tiempo más requeriría la Fiscalía para estar en condiciones de tomar una decisión ya de acusar.
Eso creo que es algo que se puede tomar mañana, pero que se va a saber mañana probablemente, pero que también es necesario conjugar con las exigencias que haga la defensa en términos del derecho que tiene toda persona de ser juzgada en un tiempo razonable. ¿Y podemos hacer una prognosis de la pena que arriesga Manuel Monsalve? O sea, si es ya solo el delito de violación tiene 5 años y un día. Además, al parecer también habría la imputación de un abuso sexual que, como hay una diferencia de tiempo, no se entiende parte del primer hecho, ¿no? Son contextos distintos. Uno habría sucedido en la noche, en la madrugada, y el otro en la mañana siguiente, pero además eso habría que ser 5 años y un día mínimo. Habría que sumarle el abuso sexual, habría que sumarle eventualmente algún tipo de agravante por las circunstancias del hecho, pero también están las penas por eventual infracción a la ley de inteligencia y algún otro delito que no sabemos, pero en lo mínimo que le puede pasar es, porque ya todo dice que va a haber una formalización por violación. A lo mejor no, pero pareciera ser que hay como indicio suficiente de lo que se ha sabido. Ya esa pena es una pena de crimen y parte de 5 años y un día. Claro, porque uno de los testigos, de los testimonios, es el del taxista, que da cuenta de que efectivamente la denunciante no estaba en condiciones de dar consentimiento, que es lo básico para una relación sexual. Sí, claro. Por lo tanto, yo creo que ahí, tenemos el elemento de la falta de consentimiento. Hay que también acreditar que hubo una relación sexual. No solo que no fue consentida, claro, sino que el núcleo del delito, que es la relación sexual. Y luego la situación del abuso, que sería un delito que se suma, o hay una reiteración, porque son delitos de la misma especie, algún tipo de agravante, ¿no? en la situación, además que previa, las situaciones posteriores, en fin, hay muchas cosas conexas o de contexto que nosotros no sabemos. Pero así, lo mínimo es eso, sin considerar además todas las sanciones que pudiesen haber por la mala utilización de la ley, las infracciones a la ley de inteligencia. Claro. Vámonos al otro lado también. Manuel Monsalve está siendo defendido por Marine Horvitz, que es una abogada de amplio recorrido, reconocimiento. Todas las defensas me imagino que dicen que sus clientes son inocentes. En este caso, ¿qué espacio se puede dar a la inocencia de alguien que tiene este nivel de imputaciones? Lo que pasa es que no lo sabemos, por eso que yo creo que para ellos era muy importante. Ahora, no siempre las defensas es que son inocentes, a veces también las defensas tienen que ser, su primera lealtad es con su cliente, claro, sin lugar a duda, pero de buena fe con el sistema, ¿no? O sea, no establecer una teoría del caso que saben que es falsa. Y los abogados que, no solo Marine Horvitz, sino que además los que estuvieron en la audiencia son abogados muy connotados, son abogados muy prestigiosos, digamos, claro, en términos de ser muy respetados y muy litigantes de buena fe. Pero uno de ellos decía también, hoy día, vamos a demostrar que él es inocente, vamos a demostrar ante la justicia que él es inocente. Por eso me llamó la atención, porque también uno dice, toda persona tiene derecho a defensa y a que se le consideren todas las atenuantes, etcétera. Pero esa declaración fue llamativa. Sí, lo que pasa es que también hay que tener en claro que lo que se presume de todas las personas, de todos los seres humanos, es un derecho de la humanidad, digamos, no de los malos humanos o los buenos humanos, es un derecho de lo humano, digamos, por el solo hecho de ser una persona humana, es la presunción de inocencia. Y por lo tanto, mientras no se derribe, las personas se presumen inocentes. Y lo que él en el fondo está diciendo es que la Fiscalía no va a lograr derribar esa presunción de inocencia en términos del estándar que se exige en Chile, que es más allá de toda duda razonable. Técnicamente eso es lo que está diciendo. Okay. No está diciendo que él va a mentir o no, eso es técnicamente. Es decir, que la Fiscalía no va a lograr derrumbar la presunción de inocencia, que es la labor de la Fiscalía, construir un caso a partir de la presunción de inocencia, va construyendo como con pequeñas cosas, ¿no? Es como como ladrillos de un edificio. Y la defensa lo que está diciendo es que esa construcción no se va a sostener. Bueno, eso es lo que está diciendo.
Es lo que vamos a comenzar a ver a partir de mañana, abogada, y le quiero agradecer muchísimo nuevamente su disposición a conversar en un caso tan relevante y de tanta connotación. Muchísimas